A nivel mundial y en nuestro país, muchas personas están padeciendo de la enfermedad renal crónica. El doctor Alfredo Polanco, especialista en nefrología, nos habla sobre esta enfermedad y cómo ayudar a prevenir esta terrible enfermedad que está afectando a muchísimas personas en todo el mundo. En nuestro segmento Tiempo de Salud. Los riñones son órganos pequeños que trabajan arduamente. Ellos limpian los productos de desecho en nuestra corriente sanguínea, procesando alrededor de 200 litros de sangre cada día. Contribuyen a controlar la presión arterial, la producción de glóbulos rojos, la salud de los huesos, etc. Cuando los riñones pierden gradualmente su capacidad para funcionar, se habla entonces de una enfermedad renal crónica. La misma es silenciosa, poco o nada sintomática por mucho tiempo. Se señala que a nivel mundial 1 de cada 10 adultos tiene algún grado de daño renal. Además, en las personas que tienen enfermedad renal crónica, el riesgo de padecer problemas cardíacos y cerebrovasculares es 10 veces mayor, además de otros problemas de salud cuya frecuencia se incrementa. ¿Qué es la insuficiencia renal crónica? ¿Cuáles son las señales que nos indican que puede haber un fallo renal? El doctor Alfredo Polanco, especialista en nefrología, nos explica. En la mayoría de los pacientes que llegan a insuficiencia renal, generalmente llegan al centro de salud por otra causa. O sea, muchos pacientes que son diabéticos, pacientes que sufren de presión alta. Estas enfermedades son las que le conllevan generalmente a insuficiencia renal crónica y no presentan ningún signo de dolor, nada por el estilo. Generalmente lo que presentan es una hipertensión arterial difícil de controlar, pero la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal crónica no presentan ninguna sintomatología. Me han llegado pacientes que el cuadro con el que han debutado es con una anemia severa muy importante, ya que en el riñón es donde se produce una hormona que es la eritropoyetina, que sin ella lógicamente no se madura el glóbulo rojo y se presenta anemia. Otros que lo hemos encontrado en las emergencias con una hipertensión arterial, como te dije anteriormente, muy severa, rebelde, y cuando les realizamos los análisis es que tienen alterado lo que es la urea y la creatinina, y ya la mayoría de los pacientes ameritan terapia de diálisis. El 35% de los pacientes a nivel mundial que están en terapia de diálisis es secundario a la diabetes mellitus. Esta enfermedad que ha ido aumentando cada día más en la población general conlleva en la mayoría o en un 35% de los pacientes a una insuficiencia renal crónica. La otra parte de pacientes, como segunda causa, tenemos los pacientes hipertensos. O sea, hay una alta incidencia de pacientes con hipertensión arterial y muchos de estos pacientes van a desarrollar una insuficiencia renal crónica. Hay factores que conllevan a insuficiencia renal crónica, como son factores genéticos, hay factores que no lo podemos cambiar. La edad, a mayor edad, más posibilidades de que un paciente haga una insuficiencia renal crónica. La raza también es un factor preponderante. Pacientes de raza negra son más proclives a tener una enfermedad renal crónica. Y lógicamente, el paciente que es hipertenso y no se toma los medicamentos a la hora adecuada o la cantidad adecuada, muchos pacientes que abandonan el tratamiento antihipertensivo, pues son pacientes que con más facilidad van a llegar a presentar una enfermedad renal crónica y necesitar terapia sustitutiva de hemodiálisis o un trasplante renal. Según algunas estadísticas mundiales, el 90% de las personas no saben que padecen de enfermedad renal crónica. El costo de la enfermedad renal terminal está aumentando en todo el mundo, ya que 1.5 millones de personas se mantienen con vida por medio de la diálisis crónica o el trasplante renal. La diabetes aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica 3 veces más que cualquier otra enfermedad. Está proyectado que la diabetes aumentará en un 70% en el año 2025, llegando a afectar a más de 300 millones de personas a nivel mundial. Junto a la diabetes, la presión arterial es otra de las causas principales de la enfermedad de los riñones. Las personas que tienen una enfermedad cardíaca también tienen un riesgo elevado de desarrollar una enfermedad de los riñones. El doctor Alfredo Polanco nos dice cuáles son los principales tratamientos de diálisis que se aplican en nefrología y cómo podemos prevenir para no llegar a padecer esta terrible enfermedad.
cada paciente que tiene una insuficiencia renal crónica debe de ser sometido a por lo menos 3 sesiones de diálisis a la semana. Y cada sesión de diálisis dura entre 3 horas a 5 horas, dependiendo de la característica del paciente. La diálisis se realiza en esta máquina, que es como nosotros llamamos el riñón artificial, la cual es la encargada de extraer del paciente los tóxicos que se producen luego de que el paciente ingiere cualquier tipo de alimento. También esta máquina le extrae el exceso de agua que ingiere el paciente, ya que el paciente que tiene insuficiencia renal crónica es un paciente que se le han dañado los riñones, y una de las funciones que tienen los riñones es de producir la orina. O sea, como el paciente ya no orina, el exceso de agua es extraído por esta máquina, que es el riñón artificial. También la máquina le extrae la gran cantidad de tóxicos que se producen luego del metabolismo de las proteínas, los carbohidratos, etc. Aquí tenemos, ese procedimiento se realiza, aquí tenemos el paciente, se le realiza lo que es una fístula arteriovenosa, por la cual se le coloca una línea, la cual extrae la sangre que pasa por la máquina, o sea, pasa por este filtro viene haciendo las funciones del riñón artificial. Luego la sangre ya dializada, limpia, se le devuelve al paciente por otra vía. O sea que ese es el procedimiento en lo que consiste la diálisis. El paciente generalmente permanece sentado por un periodo aproximado de 4 horas como promedio. Los pacientes tienen sus turnos fijos, o sea, vienen 3 veces por semana. Por ejemplo, hoy, el paciente que está hoy viernes, ya vendrá el lunes, luego el miércoles, o sea, el lunes, miércoles y viernes. Hay pacientes que tienen sus sesiones fijas, martes, jueves y sábado. Y así, ese paciente que aunque no orine, por el hecho de que tiene daño renal, pues puede vivir una vida prácticamente normal, aunque con ciertas limitaciones, porque lo ideal en el paciente que tiene una insuficiencia renal crónica es el trasplante. Pero en nuestro país, actualmente, estamos revolucionando lo que es el trasplante, ya que se están haciendo últimamente trasplante donante de cadáver. Anteriormente solamente se hacía trasplante donante vivo relacionado, se hace trasplante de cadáver. En nuestra unidad tenemos diferentes tipos de pacientes. O sea, hay pacientes que tienen insuficiencia renal crónica secundaria a diabetes, que es la principal causa. Hay hipertensión arterial, que es la segunda causa, enfermedades glomerulares. También tenemos pacientes un poquito más jóvenes con insuficiencia renal crónica secundaria a poliquistosis renal. O sea, la poliquistosis renal es una enfermedad que se hereda con carácter autosómico dominante, y el paciente, o sea, el 50% de los pacientes que tienen enfermedad poliquística renal desarrollan una insuficiencia renal crónica y deben de ser sometidos a terapia sustitutiva renal, que es la hemodiálisis. Por eso es importante lo que es la prevención. Sabiendo nosotros cuáles son las principales causas de enfermedad renal crónica, nosotros podríamos marcar pasos o pautas para prevenir lo que es la enfermedad renal crónica. Por eso nosotros insistimos en que todo paciente diabético debe de visitar a un nefrólogo, porque el nefrólogo es quien lo va a orientar a cómo evitar o enlentecer incluso a que llegue a una enfermedad renal crónica. Una manera fácil del paciente diabético, como es el principal que tiene insuficiencia renal crónica, es llevando al pie de la letra su medicación antidiabética, ya sea insulina, ya sean hipoglucemiantes orales, o sea, las pastillas que muchos pacientes dicen, soy enemigo de la insulina, no quiero insulina, la insulina no es el diablo. O sea, la insulina es un medicamento maravilloso que disminuye los niveles de azúcar en la sangre. Por tanto, va a evitar que el paciente llegue a una insuficiencia renal crónica de forma temprana. Del mismo modo, muchos de los pacientes que son diabéticos también sufren de presión alta. Si nosotros sumamos diabetes e hipertensión, es un paciente que fácilmente la diálisis le está tocando la puerta, o la insuficiencia renal. Si controlamos adecuadamente los niveles de tensión arterial, podemos evitar llegar tempranamente a diálisis. Por eso, le tomamos la presión a muchas personas y le decimos que la tienen alta porque tiene 160/90, y el paciente lo que me dice muchas veces, no, pero así yo la tengo bien porque no me siento nada. Ese es el problema, que estas enfermedades prácticamente no dan sintomatología, y de ahí la peligrosidad de estas enfermedades. Si nosotros controlamos la presión, o sea,
una presión que esté por debajo en un paciente diabético de 130, 80, ya nosotros estamos dando un gran paso, un paso de avance para evitar lo que es la enfermedad renal crónica. El paciente en nuestro país, por ejemplo, que tenemos un país caluroso, un país tropical, muchos pacientes no toman agua y eso hace que tengan tendencia a la formación de cálculos renales, o sea, piedra en los riñones, que también tenemos nosotros pacientes con falla renal crónica secundario a litiasis renal o a piedra en los riñones. Cada vez que usted orina y orina completamente amarillo, yo veo personas que orinan en el día quizás 1 o 2 veces, eso indica que el paciente está ingiriendo líquido de forma inadecuada. ¿Quién sufre? El riñón. Entonces, si ese paciente que toma poca agua tiene factores predisponentes, factores genéticos, factores ambientales para falla renal crónica, ese paciente posiblemente desarrolle una insuficiencia renal crónica. La Organización Mundial de la Salud se propone reducir las muertes por enfermedades crónicas en un 2% por año en los próximos 10 años. La detección temprana y la prevención de la enfermedad renal crónica en los pacientes con factores de riesgo cardiovascular ayudarán a cumplir ese objetivo. Tenemos que hacer contacto con nuestros patrocinadores, pero regresamos en unos instantes con más de Tiempo de Orientación.